Denis, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Para hablar del tema de empleo público, Sí. las cifras que el gobierno presenta son muy diferentes a la realidad. La realidad es que ha disminuido la cantidad de empleo. Sí. Cómo lo mide la base es diferente, pero la cantidad de personas empleadas ha bajado. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo por tenerme aquí. Creo que ya es como la cuarta vez que estoy por estos lados para hablar algo de temas económicos. Efectivamente, lo que ha estado circulando en estos días es el tema del empleo y el desempleo. La semana antepasada, el INEC publicó la encuesta de empleo, continua de empleo, correspondiente al mes de abril, y nos trajo una buena noticia, indudablemente, que la tasa de desempleo disminuyó al 9.7%. Muchos más bien estamos preocupados, o hemos estado preocupados, de ver que la tasa de desempleo en Costa Rica ya no hay forma de que baje del 10%. Bueno, ahora bajó del 10%. Bueno, eso significa 60 y resto de mil desempleados menos con relación a lo que teníamos. Ahora, lo que nos preocupa acá no es la tasa de desempleo, sino lo que está pasando con el empleo en el país. En la masa de empleados. En los últimos 6 meses, y bueno, ahí habría que tener en cuenta algunos elementos de estacionalidad y otras cosas, pero en los últimos 6 meses, de octubre para acá, resulta que se han perdido 110.000, 111.000 empleos. Es decir, gente que estaba trabajando y simplemente se retiró de la fuerza de trabajo y se fue para sus casas, sin que haya una explicación clara de qué es lo que está pasando. ¿Por qué esta gente sale de las cifras de empleo y no aparece en el desempleo? Bueno, simplemente porque no se declaran desempleados. No se declaran desempleados porque en el momento en que llegan y les preguntan si están trabajando, dicen que no están trabajando, pero les preguntan si estuvieron buscando empleo la semana anterior. Y bueno, si dicen que no, entonces no están desempleados. Es que voluntariamente salieron de la fuerza laboral. Y entonces, o se cansaron de andar buscando empleo. Bueno, se cansaron de andar buscando empleo. Analizando un poquito las razones por las cuales el INEC dice que se produjo esa salida de más de 110.000 empleos. Bueno, en realidad se ha retirado de la fuerza laboral en el último año cerca de 200.000 personas. 200.000 personas. No es que se ha retirado, también ahí está incluido la gente que ya se ha incorporado porque cumplió los 15 años y ya desea trabajar, o sea, la gente nueva que va llegando, que va quedando desempleada. El INEC pone una serie de razones que le preguntan a la gente de por qué se ha retirado de la fuerza laboral, y un porcentaje muy, muy pequeño dice porque se han desanimado. Y entonces eso ha entusiasmado al ministro de Economía a decir, no, mire, es que no es que la gente se ha desanimado y ha dejado de buscar trabajo. Vean que los que se declaran desanimados es algo así como un 3% de ese total. No es tanto. Pero resulta que hay otros datos ahí mismo que sí llaman la atención. Hay gente que nos dice que estaba simplemente sin buscar trabajo, pero que ahora está buscando trabajo, y resulta que ahí hay una disminución de la gente que antes no estaba buscando trabajo y que ahora sí está buscando trabajo. Entonces ya ahí suena algo extraño. Y después hay algo que llama muchísimo la atención, es que la mayor parte de la gente que aparece como que dejó sus empleos dice que fue que se retiró. No dice exactamente qué se entiende por retirado. Me parece que el ministro de Economía nos aclaró que eso significaba que se habían pensionado,
Pero bueno, por lo menos el INEC no dice que es que se han pensionado, simplemente gente que se retiró de la fuerza laboral decidió que no iba a trabajar. Pero si O se fue a la nosotros, informalidad, posiblemente. no, porque la informalidad también ha disminuido. Ha disminuido. Claro, es que mucha gente de la que anteriormente estaba en la informalidad, Pasó. resulta que ahora se pasó a ese grupo, simplemente que no está trabajando, no está buscando trabajo. Hay que tener en cuenta que dentro de la fuerza laboral se incluye también Bien a los lo informal. informales, o sea, el sector informal que disminuyó. Anteriormente manejábamos cifras de empleo informal como de casi 1 millón de personas, ahora ha venido disminuyendo y disminuyó a 800,000 personas. Pero la razón por la cual ahí aparece que se aumentó sustancialmente la gente que dejó de trabajar y que simplemente se retiró, bueno, no nos dice qué significa eso de retirarse. Si fue pensionados, muy difícil porque la gente que la misma encuesta dice que se retiró por edad, ¿ya? Que dejó su empleo por edad, fueron gente de más de 60 años de edad. Y ahora el otro problema, el problema más serio que no toma en cuenta los que analizan la estadística de esa forma, es que cuando alguien se pensiona, no es que él se pensiona a la plaza, se pensiona a la persona. Esa plaza sigue existiendo. Esa plaza viene a ser ocupada por alguien que venía ahí en el proceso de envejecimiento que todos tenemos y viene a ocupar esas plazas. Ya los que estaban con 59 pasan a 60 y más. Entonces, ¿cómo es posible que entonces toda esa gente se retira, digamos, se pensiona, pero las plazas no se llenan? Yo creo que aquí el tema hay que verlo con mucho mayor seriedad, porque lo que estamos viendo en el mercado de trabajo es verdaderamente preocupante. El propio ministro de Trabajo planteó que ellos abrieron una bolsa de empleo digital en el Ministerio de Trabajo y que las empresas registraron ahí las plazas que tienen vacantes. Y nos habla de que hay de cerca de 77,000 plazas vacantes, gente que está buscando las empresas. Pero sin embargo tenemos un grupo de gente No hay oferta. que no está ofreciendo sus servicios o que no está buscando trabajo. ¿O qué? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo? Bueno, ahí lo que tenemos es un desanclaje entre lo que necesitan las empresas Entre la y capacidad y las habilidades que tiene, necesita, sí. que tiene la gente. Y a eso sí hay que ponerle mucha atención, porque lo peor que le puede pasar al país es quedarse sin mano de obra capacitada. A la demanda que hay. Claro, la gran ventaja que hemos tenido es la fuerte atracción de inversión externa directa que hemos estado viendo. Hemos visto cómo las empresas han venido a establecerse, se ha desarrollado un clúster muy grande de empresas dedicadas a la fabricación de instrumentos médicos, por ejemplo. Bueno, pero resulta que ya no están consiguiendo empleo. Ya necesitan cierto tipo de mano de obra calificada, cierto tipo de mano de obra profesional y no la encuentran. ¿Por qué? Porque las orientaciones que tiene la mano de obra en el país es distinta a la orientación que se está necesitando en este momento en el mercado. Si volvemos los ojos a las universidades están enquistadas en lo mismo de seguir siempre. preparando lo mismo de siempre. Abren anualmente un determinado número de matrícula para estudiantes, qué sé yo, para sociología, para economía, para ingeniería, para medicina, pero como si ellos supieran exactamente cuáles son los números que se necesitan en cada una y siguen ofreciendo las mismas carreras sin modificar su pensum. Uno no dice que eliminen carreras, pero sí que hagan modificaciones para adaptarlas a la demanda de trabajo. Pero no, siguen haciendo exactamente lo mismo. Eso nos está creando ahí ya una brecha muy fuerte en el mercado de trabajo. Y sobre todo que el país no ha sido capaz de desarrollar una opción de capacitación intermedia. Hace 2 años
qué sé yo, se modificó la ley del INA supuestamente para hacerla más flexible, para que el INA pudiese capacitar más gente en ciertas áreas, pero hasta el momento no parece haber pasado mayor cosa. Y por otra parte, las universidades siguen con la carrera tradicional, 4 años para un bachillerato, 2 para tener una licenciatura, pero no tenemos opciones intermedias de algún técnico calificado, supercalificado, que vean, que vayan a las empresas, que pregunten cuáles son las necesidades de capacitación que tienen. Las empresas, por ellas mismas, muchas veces se dedican a recomendar cuál es el tipo de técnicos que necesitan, pero ahí hay oídos sordos. El país no está prestando atención a esas necesidades. Entonces, nos surge... Y esas autonomías universitarias no son como muy ágiles para hacer cambios. Mire, no solo las autonomías, sino también lo que ha sido tradicionalmente la conformación interna de las universidades. Vea que las universidades, especialmente las universidades públicas, tienen un régimen académico, en el cual yo no me puedo quejar porque yo estuve en ese régimen académico durante muchos años, pero que se vuelve inflexible para casos como estos, porque de ahí hay un profesor que ya tiene 20, 25 años de estar dando lo mismo en la universidad y la universidad le tiene que garantizar que le abre la plaza para eso. Este profesor no cambia. Bueno, habrá algunos que se van modernizando, pero otros no, y simplemente quieren seguir dando lo mismo, le siguen abriendo el mismo curso, sigue la universidad impartiendo la carrera en la misma forma en que lo da. Y eso no es el mercado moderno que estamos necesitando. En este momento las empresas ya no están buscando títulos universitarios. No. Las empresas andan buscando habilidades y conocimientos específicos en ciertas áreas. Las universidades andan buscando gente, no importa, que sea de cualquier área, pero si es capaz de mostrar en la práctica que sabe hacer algo, esa es la persona que van a contratar. Y lógicamente, lo que debería hacer el Estado es garantizarle o facilitarle a esas empresas la búsqueda de estos trabajadores, porque el Estado debería crear algún tipo de certificaciones de habilidades, más que impartir conocimientos académicos, en donde, bueno, una persona puede participar en determinado tiempo en una universidad, en una cierta área, y le pueden dar una certificación de que conoce tal procedimiento, ¿no? En estos momentos en el mundo prácticamente todos los trabajadores van haciendo ese tipo de certificaciones, ¿ya? Se certifican en tal área, ¿ya? Hay un ente que les da esa certificación, generalmente son empresas privadas, pero ellos se aseguran de que efectivamente conozcan la materia. Y eso es más importante que darles un curso en el INA de 4 o 5 años de determinado tipo de labores y después salen y no saben hacer lo que verdaderamente necesita el mercado, ¿ya? Saben muy bien lo que les enseñaron, pero no es lo que necesita el mercado. Entonces, se necesita esas entidades intermedias que sirvan de intermediarios entre los entes que dan capacitaciones y los empleadores. Les digan a los empleadores, sí, mire, esta persona sabe hacer esto, y entonces, bueno, una certificación, una persona puede ir sacando 1, 2, 3, 4, 5 certificaciones en diferentes áreas, y entonces eso es mucho más aceptable para una empresa. Pero nosotros no estamos haciendo nada ahí. Hay empresas que nos dicen que ellos tienen sus propias áreas de capacitación porque necesitan algo muy específico, pero resulta que cuando salen al mercado a buscar las personas para esas áreas, se encuentran con que son muy deficientes en las ciencias básicas, son muy deficientes en matemáticas, entonces la capacitación se vuelve prácticamente imposible para ellos. Porque las empresas altamente tecnológicas bueno, ya no están requiriendo tanta mano de obra como tal, la que usa el martillo y el serrucho. No, ahora están
buscando la gente que sepa o que aprenda a manejar un robot, ¿ah? Que aprenda a programar qué es lo que tiene que hacer el robot para cumplir determinadas tareas. Hace unos días vi en televisión un programa sobre la forma en que se fabrican los automóviles Volkswagen en Alemania. Ya prácticamente todo el proceso está robotizado. Todo. Lo que se necesita mano de obra es precisamente gente que vaya programando y dirigiendo esos robots, porque ahora están en capacidad de fabricarte el vehículo según las necesidades que vos tenés. Y entonces, bueno, la gente que va haciendo esos cambios en el proceso y demás, pero ya es una fracción de lo que se necesitaba antes. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en todas las industrias, incluso las que están viniendo al país. Bueno, algunas siguen necesitando mano de obra por ser muy especializadas. El caso de los instrumentos médicos, por ejemplo, bueno, las válvulas para el corazón que se están fabricando requieren cosas muy especializadas y todavía requieren mano de obra. Pero la mayor parte de las cosas ya no es la gente que la van a poner en una línea de ensamblaje para que vaya apretando tornillos o cosas por el estilo, no, ya eso lo hace un robot. Y ahora viene todo el proceso de la inteligencia artificial, en donde ya no va a ser solamente el obrero el que va a ser sustituido por un robot, sino que ahora ya ciertos trabajos intelectuales empiezan a desarrollarse a través de esto que llamamos inteligencia artificial, ¿ya? Porque ya las máquinas han ido aprendiendo a hacer ciertas cosas que antes solo gente muy especializada podía hacer. Entonces, necesitamos cambios violentos en el mercado de trabajo, y aquí nos está dando. Le estamos pidiendo al gobierno un plan de empleo, pero bueno, ¿qué puede decir un plan de empleo más allá de que lo que tenemos que hacer es aumentar la producción, capacitar la mano de obra para que se adapte a esas necesidades y sobre todo lo que más necesitamos es cambios en la legislación que tiene que ver con el trabajo. Resulta que nosotros seguimos trabajando con una legislación de los años 40, cuando la luz eléctrica era deficiente, cuando las condiciones de las fábricas eran muy distintas, a una condición actual en donde ya un trabajo nocturno no significa las mismas penurias que pasaban la gente que trabajaba en aquel entonces. Y entonces hay que cambiar mucho. Y a mí me da pena, yo sé que en eso hay mucha controversia, ver lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con el trámite de la Ley 4.3, de jornadas 4.3, en donde se les da la posibilidad a las empresas de ser más flexibles con los horarios de contratación. Pero resulta que... Y en las empresas privadas. Las empresas privadas, pero resulta que no. Primero empezamos con que no más del 10% de las empresas son las que van a poder aspirar a eso. Segundo, hemos empezado a ponerles restricción tras restricción tras restricción para que eso no funcione. Entonces eso no sirve. No nos damos cuenta de los cambios que se están dando en el mundo, en el mercado de trabajo, y que nuestra legislación debe adaptarse a eso. No puede ser que sigamos todavía discutiendo si una persona se nos va a agotar por trabajar 5, 6, 7, 8 horas o hasta 10 o 12 horas al día. No, eso debemos dárselo en libertad a la gente para escoger. Nos dicen, no, sí, pero es que la gente no tiene otra opción. Sí, no tiene otra opción por lo limitado que es nuestro mercado de trabajo. Pero en los mercados de los países desarrollados es la gente la que manda en las condiciones de trabajo, no es el empleador. El empleador es quien tiene que adaptarse al tipo de personal que consigue. ¿Pero por qué? Bueno, porque hay mucho más libertad para la contratación, y entonces la gente que necesita trabajar es la que escoge. No es el empleador quien pone las condiciones. Entonces ahí se da una condición de contratación en donde se llega al acuerdo de las necesidades del empleador y las necesidades del empleo. En este momento estamos partiendo simplemente de que no, Dios libre. Primero, que si ponen a una persona a trabajar 12 horas, se va a morir de estrés o de cansancio. Segundo, que si esa persona
se niega a trabajar, que entonces la van a despedir, a trabajar durante esas jornadas. No nos damos cuenta que, por ejemplo, abrir unas jornadas de este tipo le permite a las empresas organizar jornadas adicionales. Porque, bueno, si contratan una persona por 12 horas durante 4 días, resulta que le van a quedar 3 días a la semana disponibles para contratar otras personas. Y fuera de ese horario también pueden contratar otras personas y pueden contratar jornadas más flexibles de 4 horas. Pero bueno, ahí resulta que nos encontramos con el otro pero, que es la caja del seguro. Resulta que la caja del Seguro Social no permite que haya contrataciones por tiempo parcial, ¿ya? Sino que establecen que una persona que está trabajando en determinada actividad tiene un salario establecido y sobre eso es que debe cotizar. Ahí tenemos otras trabas. Todo esto es lo que debemos ir modificando para que el mercado de trabajo, primero, se haga mucho más flexible, segundo, haya mucho más movilidad dentro del propio mercado, en donde si la gente no le gusta su trabajo, simplemente se retira, se cambia y puede encontrar otro trabajo. En este momento la gente no se retira del trabajo en que está, simplemente porque encontrar un nuevo trabajo es complicado, es difícil, no hay oportunidades. Ahí es donde debemos ir avanzando. Mucho cambio que hacer y rápido. Mucho cambio y rápido, nos está cogiendo el toro, ¿no? Si no, nos van a sacar del mercado. Sí. Porque esto es así de sencillo. Claro. Si nosotros no somos competitivos, se van a otro país. Que Costa Rica es una maravilla, pura vida. No hay tal. Sí. O sea, es el mismo cuento de toda la vida, que las oportunidades solo son únicas y el mundo del trabajo es así. Sí. Y tenés que trabajar en otras horas, en otros horarios, porque también Europa tiene un horario diferente. Entonces, ¿cómo haces? Si tenés si yo quiero llamar a una persona en horas de trabajo para Europa, tengo que levantarme muy temprano. Sí, claro. O si no, no puedo lograrlo, ¿verdad? Sí, bueno, y las empresas que se han establecido en el país son empresas que tienen operaciones en muchos todas países, partes del mundo. Y muchas de ellas en la India, por ejemplo. Sí. Y resulta que para hacer una reunión con gente en la India, resulta que aquí hay que hacerla a las 2 de la mañana. ¿Ya? Porque si no, entonces no coincidimos. Ahora, hay que reconocer que Costa Rica todavía tiene algunas ventajas en términos de contratación. Primero, a pesar de la enorme revaluación que hemos tenido del tipo de cambio, todavía nuestros salarios siguen siendo una tercera parte de los salarios que tienen que pagar las empresas en Estados Unidos. Bueno, ya eso es un tema. El otro tema es que estamos prácticamente en el mismo uso horario de los Estados Unidos, que es el mercado más grande. Es otra de las ventajas. Sí, pero igual está México, igual está... Claro, sí. Todos los países. La ventaja que tenemos sobre algunos de estos países es que la mano de obra de Costa Rica tiene un poquito más de educación, de nivel educativo que esos otros países. O sea, no es que nosotros estemos muy bien, es que esos otros están más mal que nosotros. Bueno, pero por lo menos esa es una ventaja. Segundo, la mano de obra de Costa Rica tiene buen prestigio de que se puede adaptar muy fácilmente a nuevas condiciones de trabajo y es capaz de aprender. Pero si nosotros nos dormimos en esos laureles en los que hemos estado durmiendo durante muchos años, ahí nos va a ir mal. Pero este tema de las universidades, del INA, de todas las instituciones que tienen que ver con la educación, es algo que se ha discutido durante muchos años ya, ¿verdad? Sí. Porque este cambio no es de ahora, o sea, ya hay mucha gente que está desocupada porque no es posible, o sea, la demanda y la oferta están totalmente divorciadas, ¿verdad? Sí, y entonces uno ve las filas ahí de muchachos ahí para un puesto, 2 puestos, o las famosas ferias, pero nadie habla inglés, entonces se necesita... Me dieron un dato que es muy preocupante, hablando precisamente de ese desenganche entre oferta y demanda de trabajo. Resulta que se hizo una feria de empleo,
determinado lugar, que no lo voy a decir porque no me autorizan por los datos que voy a decir, se presentaron creo que 85 empresas en busca de 3.600 empleos, contratar a 3.600 personas. Se presentaron alrededor de 8.500 personas que llegaron hasta ya la propia ventanilla o el propio escritorio donde hacían las entrevistas. De esas plazas, las empresas lograron contratar aproximadamente 900 plazas. Dejaron por ahí algunos en visto, como 1.100, en donde dicen, bueno, podría ser que con alguna capacitación adicional, con algunos meses que aprende inglés, etcétera, puede ser que se le pueda contratar. Pero alrededor de 1.200, 1.300 plazas definitivamente no encontraron ni gente que pudiese ocupar esas plazas por inopia. Ya eso es preocupante, ¿ya? ¿Qué nos está pasando acá? Alberto Trejos ha dicho desde hace mucho tiempo que va siendo hora de que en Costa Rica consideremos seriamente la importación de mano de obra muy calificada, mano de obra profesional, para llenar esas plazas que no se pueden llenar acá. Cierto que las empresas lo pueden hacer en este momento, pero la tramitología para lograr eso es complicadísima, ¿no? Y si es especialmente de un país que es difícil sacar la visa, Costa Rica y demás, se complica todavía más. Resulta que el problema está en que la falta de esa gente de alto nivel nos crea ahí un cuello de botella que impide desarrollar ciertas actividades que podrían en las etapas intermedias contratar una cantidad de trabajadores que de otra forma no pueden ser contratados porque no tienen todo el proceso de elaboración o fabricación de determinado tipo de cosas o desarrollo de software o lo que sea, pero hay gente intermedia que podría ser contratada. Pero ahí tenemos ese cuello de botella. Creemos que en primer lugar nosotros somos Doña Toda y tenemos todos los profesionales que se necesitan para lo que sea, y entonces ponemos muchas trabas para la importación de mano de obra. Hay que abrir espacios, definitivamente, y hacer transformaciones, pero hay que hacerlas rápido, porque yo lo que veo es que seguimos conversando de esto décadas, ¿verdad? Y ya se está agotando, ¿verdad? Porque lo que sucede es que había, digamos, una masa, pero que de gente preparada y con ciertas habilidades, pero cuando comienza a crecer la demanda y especializada, ya no hay. Sí. Y esto es complicado y eso va a generar desempleo. Claro. Y desilusión. Mire, las fábricas en casi todos los países desarrollados trabajan 24 horas al día. En Costa Rica, yo recuerdo que en los años 70, cuando yo era estudiante, se decía, mire, tenemos nosotros un problema, tenemos un stock de capital, ¿verdad? Qué sé yo, un montón de tractores, vagonetas y todo eso para construir una carretera, pero solamente las podemos utilizar 8 horas al día, ¿verdad? Y 16 horas al día pasan desocupados. Eso es un desperdicio del bien de capital, que en estos casos se vuelve en el bien más costoso. Bueno, deberíamos estar viendo cómo le damos un uso más intensivo al capital. Y como le digo, esto no es un descubrimiento de ahora. Esto se hablaba de eso desde los años 70 y todavía seguimos en la Asamblea Legislativa con estas discusiones. Yo no quisiera ver lo que sería en la Asamblea Legislativa una discusión sobre cambios en el Código de Trabajo para permitir las jornadas totalmente flexibles, por ejemplo, para permitir que si el empleador y el empleado llegan a un acuerdo de trabajar de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, lo puedan hacer sin ningún problema. Ah, no, empezamos con el pobrecito, y pobrecito que va a tener que trabajar. Y que la explotación. 9, 10, sí. Obviamente eso tenemos que superarlo, ¿verdad? Y dejarnos de tanta reglamentitis. Es que en este país todo lo queremos regular, ¿verdad? Ahora tenemos
sin meterme con ese tema, pero estamos viendo el tema este de los servicios de transporte, Uber y todo los eso. taxis. Resulta que entonces otra vez los queremos meter en una cantidad de regulaciones para hacerlos inservibles. ¿Ya? No nos metamos a desarreglar lo que está arreglado. Ya es una realidad. Es una realidad y existe y dejemos saber cómo funciona. Y si se llega a producir un hecho que es totalmente irregular, bueno, ahí empecemos a regular eso, pero no de antemano empezar a suponer todos los escenarios posibles trágicos para evitar que suceda. Con el nivel de gente que no tiene empleo en este momento, ¿ya? Ponernos a hacer ese tipo de cosas es complicar todavía más la vida al costarricense. Bueno, Denis, ya te invito en los próximos 15 días, porque tenemos mucho tema todavía. Sí. Este tema del empleo es fascinante y es preocupante. Es decir, a mí me preocupa más que lo que me fascina el tema, por el hecho de que yo no veo disposición en este país para hacer cambios en ese área. Porque todavía se quedaron como en los 60, ¿verdad? Mucha gente dice, pero tal, digo yo, pero no ven que lo que está pasando en el mundo, como que debiéramos de pasarle una película de lo que está haciendo los países desarrollados y lo que han hecho en las transformaciones con países como Singapur, como todos los países que han brincado y han salido del subdesarrollo porque flexibilizaron todo. Claro. No, a mí me apena mucho, por ejemplo, toda la campaña que se hizo en este país contra los viajes al exterior, ¿verdad? Que los diputados que salen al exterior es una pérdida de tiempo, una pérdida de plata. Más bien deberíamos estarles organizando viajes al exterior para que vayan a conocer otras realidades y llevarlos a enfrentar cómo funciona el mercado de trabajo en Estados Unidos. En Estados Unidos existe solo un salario mínimo, minimorum. Y aparte de eso ya no hay ninguna... ¿Y aquí cuántas categorías hay? Bueno, la última vez que yo supe había como 180, que ya habían bajado de 325. No sé si habrán bajado de ese nivel, pero todavía tenemos una cantidad... Pero cambiarles el chip es muy difícil. Es complicadísimo. Pero habrá que hacerlo. Sí, y lo peor es que se lo van metiendo a las nuevas generaciones. Uno diría, bueno, esperemos a que todas esas generaciones se mueran, incluyéndome a mí. Pero ahí resulta que ya las nuevas generaciones vienen con que les han transmitido el chip a ellos, ¿no? Bueno, encantado, Denis. Muchas gracias. Muy amable.